vamos a revisar la primera de las 3 leyes de movimiento de Newton que presentó en los principios matemáticos de la filosofía natural. Veamos la primera ley de movimiento tal como Newton la expresó. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme rectilíneo, a no ser en tanto que sea obligado por fuerzas impresas a cambiar su estado. A lo que Newton explica: los proyectiles perseveran en sus movimientos a no ser en cuanto son retardados por la resistencia del aire y son empujados hacia abajo por la gravedad. Una rueda cuyas partes en cohesión continuamente se retraen de los movimientos rectilíneos no cesa de dar vueltas sino en tanto en que el aire la frena. Los cuerpos más grandes de los cometas y de los planetas conservan por más tiempo sus movimientos, tanto de avance como de rotación, realizados en espacios menos resistentes. Concentrémonos en el enunciado de la primera ley. Recordemos que en su primera definición, Newton llama cuerpo a la masa, que por reposo entendemos velocidad cero, que movimiento uniforme y rectilíneo se refiere a un movimiento con velocidad constante, tanto en magnitud como en dirección y sentido. Y, finalmente, recordemos de la cuarta definición que Newton presenta en los Principia, que las fuerzas impresas son las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o masa. De esta forma, la primera de las leyes de movimiento de Newton establece que, si consideramos la fuerza total aplicada a un cuerpo que tiene velocidad constante, que puede ser cero, es decir, el cuerpo estaría en reposo, y si esta fuerza total es cero, entonces la velocidad del cuerpo no variará. Pero, ¿por qué es importante la primera ley de movimiento de Newton? Porque define los sistemas de referencia inerciales, que, como mencionamos en el video de la definición 3 sobre la fuerza íncita, son aquellos en donde se cumplen las leyes de movimiento de Newton. No te pierdas el video de esta serie en donde te explicaré qué es un sistema de referencia inercial. Pero déjame sacarte un poco de la duda. Un sistema de referencia inercial es aquel que está en reposo o se mueve con velocidad constante con respecto a otro sistema de referencia. Recuerda, el movimiento es relativo y por ello los sistemas de referencia son esenciales para describir el movimiento de los cuerpos.